Bienvenidos a este programa de Inocuo TV y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado por primera vez de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y bienvenido. Entonces, Alberto Sandoval Uribe, quien es oficial senior de Recursos Naturales precisamente de la FAO. Y vamos a tratar con él un tema muy interesante que esperamos que sea de su interés, del interés de todos ustedes, precisamente hablando de los retos actuales de la humanidad y de todo el planeta para la seguridad alimentaria. Entonces, bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Silvia. A platicarnos, todo un experto hablando justamente de este tema, Muchas seguridad gracias. Alimentaria. Aparte de los retos, yo creo que hay una cosa muy interesante en este momento, porque el mundo está en una etapa de negociación que empezó con la segunda cumbre de Río el año pasado, Río +20, donde se hace un análisis de dónde estamos en cuanto a sustentabilidad y el desarrollo sustentable. Y además un compromiso importante de todas las naciones para tener un nuevo paradigma de desarrollo sustentable que se implementará a partir del año 2015. Entonces, entre el año pasado con Río +20 y este año se está desarrollando todos los acuerdos y las negociaciones entre los países en el mundo para ver cómo será el régimen sustentable planetario a partir del año 2015. Ajá. En este contexto hay una cantidad de temas que entran en el tema de desarrollo sustentable, y para la FAO fue una oportunidad muy importante el año pasado llevar un mensaje muy fuerte que creo que no se había hecho en el pasado. Y antes de hablar de este mensaje, yo quiero hacer también una reflexión interesante. El tema de sustentabilidad no es un tema nuevo. En realidad, Río +20 debió haber sido Estocolmo +40, porque 41 años atrás la primera cumbre de sustentabilidad se desarrolló en Estocolmo. ¿Esa fue la primera? Fue la primera. Donde ya se tocaban los mismos tres pilares de sustentabilidad de hoy en día, ¿no? El respeto al ambiente, el respeto a las generaciones futuras, y el desarrollo económico. Esos tres... Eso son sustentabilidad. Esos tres conceptos tienen que convivir o tienen que coexistir en una manera que no se comprometan a las generaciones futuras. Exacto. Eso se dijo en Estocolmo hace 41 años. Se volvió a decir en Río de Janeiro hace 21 años y se volvió a decir el año pasado en Río de Janeiro otra vez. Entonces, una reflexión es ¿por qué si ya se había dicho no hemos logrado estar en una sociedad sustentable? Seguimos sin ser una sociedad sustentable. Pues eso es muy claro en muchas cosas. Ha habido mucho progreso en una cantidad de temas, el desarrollo se ha dado, pero no hemos logrado estar en un régimen donde las sociedades vivan respetando a las generaciones futuras con estos conceptos. Entonces nosotros en la FAO, el año pasado llevamos un mensaje que no se había incluido en ninguno de las negociaciones anteriores, o por lo menos no se había incluido de manera tan contundente, y es que no puede haber desarrollo sustentable cuando hay hambre. Es el primer concepto. No hay sustentabilidad. Sí. Precisamente por eso, por lo que decías de que no cuidas a las generaciones futuras, ni siquiera a las presentes. No, sí, exacto, no puede existir la generación actual y menos las futuras. Pero el tema de hambre también tiene otras vertientes que, aunque no fueron presentadas de manera central, pero sí fueron presentadas dentro del concepto de erradicar el hambre y aumentar la sustentabilidad. Y ahí entra el tema de la nutrición, el tema del respeto a los recursos naturales y los sistemas de producción y consumo de alimentos, porque casi siempre se había hablado nomás de producción de alimentos, y hoy en día nos hemos dado cuenta que es muy importante el consumo de alimentos, no nomás de manera responsable, sino de manera informada, responsable, y con un gran vínculo hacia la parte de producción, por muchas razones. Evidentemente la alimentación es algo fundamental todos los días para todos los humanos. Así es.
Y los productores de alimentos resulta que son quizás los gestores o los administradores más importantes a nivel mundial de los recursos naturales. Sí. Y los recursos naturales, evidentemente, pues son la base para la existencia de las especies y de la humanidad. Entonces, en el concepto que llevábamos también, ponemos muy claro que, bueno, producir alimentos a nivel mundial implica 60% del consumo de agua planetario, implica 30% del consumo global. La producción. Digamos, la producción de alimentos y el sistema de llevar los alimentos de donde sea la granja o se producen a la mesa. Sí, el sistema, digamos, le llamamos el sistema de producción de alimentos, claro. Implica, como decía, 60% del agua mundial, 30% de la energía mundial y emite 30% de los gases a efecto invernadero, hablando de cambio climático, que es un número muy importante. Claro. Lo que implica que estos productores que comentaba son quizá los administradores más importantes de los recursos naturales, deben de tener muy claro cómo eficientar ese uso de alimentos, de esos recursos, y lo deben de hacer de una manera que también lo que se va a enviar al consumidor sea nutritivo y tenga las características que implica una sana alimentación. Otras cifras muy importantes es que hay casi 1.000 millones de personas en el mundo en extrema hambruna. De pobreza extrema y de hambre. Totalmente. Y quizás un número similar, estamos afinando el dato, un número similar de personas con obesidad y malnutridas, que no es lo mismo tener hambre que estar malnutrido. Claro. Y ser obeso puede también... Es muchísimo, de 6, 7 mil millones de habitantes que somos ahora. Sí, estamos hablando... El 15%. No, el 30% del mundo está prácticamente en una situación de hambre y con problemas nutricionales severos. Fuertes. Entonces, también eso es una de las partes muy importantes que la estrategia mundial o la estrategia local también de producción de alimentos tiene que tomar en consideración. Que también quiero tocar en la parte del cambio climático con este 30% de emisiones. Esto implica que la agricultura y el sector forestal, porque van juntos, bueno, se puede ver que son culpables del 30% del problema, pero también tienen un potencial de ser el 30% de la solución al problema del cambio climático. Entonces, en este sentido, también dentro de las recomendaciones que hicimos en la Cumbre de Río, era incluir este concepto en toda la planificación de los sistemas de producción y consumo de alimentos. Y otro tema que yo creo que es muy importante, sobre todo para el público en general, más que de los especialistas, 30% de los alimentos en el mundo se pierden o se desperdician. Se tiran o se dejan... Sobre todo en los países desarrollados se pierden porque expiran en los supermercados y los tiran a la basura, o los platillos se sirven en cantidades en exceso y se tira a la basura. 30%. 30% de toda la producción, de todos los alimentos que se producen en el mundo. Y en los países en vías de desarrollo el problema es más de pérdida por falta de sistemas tecnológicos o capacidad de los productores inclusive desde la cosecha, el transporte, la refrigeración. Que se pierda menos en todo ese proceso. Sí. Que más o menos es un 30% en desperdicio y 30%... ¿Ese 30% daría de comer al 30% de la población en situación de hambruna? Con ese 30% sería suficiente para acabar con el hambre en África. Tan solo con eso. El problema de África, que es el problema más severo en el mundo, claro, quedaría completamente eliminado. Y este 30% implica que, obviamente,
hubo un 60%, bueno, lo que le corresponde, el 60% de agua, Claro, de energía y el claro, 60% de claro. gases de efecto invernadero, también se fueron a la basura. Claro. Entonces, fue un mensaje muy fuerte y es un mensaje que seguiremos promocionando mucho y tenemos el programa de poder diseminarlo más y me da mucho gusto estar en un programa como este. Que en ese programa se difunda todo este tipo de información, claro. Sí, yo creo que es uno de los temas fundamentales y además muchas veces las personas preguntan todos estos temas complejos y eso, al final de cuentas, yo cómo puedo colaborar, poner un granito de arena. Claro. Y yo creo que estar muy informado de este tipo de cosas que están sucediendo y que debemos además ser responsables, corresponsables todos, Así es. Es importante transmitirlos. Claro. ¿De qué manera podemos todos ser responsables? ¿Desperdiciando menos agua? Desperdiciando ¿Menos comida? Desperdiciando comida. No desperdiciando comida. Y bueno, también hay un concepto que entra dentro del paquete de desarrollo sustentable, que es la relación entre las ciudades y los productores de alimentos. Creemos que es muy importante que se empiecen a estrechar los vínculos entre el consumidor y el productor. Exacto. Por muchas razones. La primera es porque lo mejor que puede hacer una ciudad es consumir los alimentos que están cerca de la ciudad. Claro. No hay necesidad o inclusive no hay necesidad, es un desperdicio tener que traer alimentos desde muy lejos, siendo que lo más sano, lo más fresco y lo que genera más beneficios sociales es poder, en la medida de lo posible, porque obviamente no todas las ciudades están cerca de fuentes suficientes de alimentos, pero bueno, en la mayor medida posible, consumir lo que está en la zona, consumir los productos locales y consumir los productos de la estación. De la estación, exactamente. Consumirlo de la estación. Antes, bueno, tú sabías que la época de guayaba o la temporada de guayaba o de melón o de sandía era tales meses y se acabó. Después de eso ya no había. Pero ahora hay guayaba todo el año, melón todo el año, pera y manzana todo el año. Sí. Entonces, pero la traemos de muy lejos. Y entonces eso hace de muy lejos o se produce con costos energéticos, muy fuertes. Altos, se almacena en refrigeración por meses. Entonces, todo eso son recursos, ¿no? Sí, y bueno, también un tema que yo creo que es muy importante difundirlo a la sociedad en general, es que la producción de monocultivos y comer solo pocos productos es muy nocivo para el medio ambiente, porque en la naturaleza no existen los monocultivos, o sea, no existe una sola especie sembrada en una cantidad enorme de hectáreas. Y por otro lado, también para el cuerpo, pocos cultivos, digamos, o pocos productos no traen las proteínas. La variedad es lo que trae la salud. Los nutrientes que requiere el organismo. Claro. Entonces, es muy importante concientizar a la población, a todos, de que se debe de comer variado y se debe de tener hábitos para consumir los diversos productos que existen, sobre todo cerca de los centros de población donde cada persona vive. Y a la hora de la producción, que dejen que todos los demás, que el ecosistema viva. Claro. Ahí, que no sea solamente de uno, como tú decías. Sí, que los ecosistemas, obviamente se tiene que tener mucho cuidado de que sigan coexistiendo las diversas especies que están en la zona, para que, bueno, por ejemplo, si se siembra un solo producto de manera extensiva, esto trae muchas veces depredadores de otras especies pequeñas que se reproducen en exceso y eliminan otras especies que no están en el interés del sistema productivo. Entonces, en este sentido, nosotros en la FAO hemos estado promoviendo un concepto, digamos, una manera de planear la agricultura que se fundamenta en tres principios. El primero es que el sistema de producción debe de tomar las medidas suficientes para incrementar la producción y incrementar el ingreso del productor. Pero al mismo tiempo lo tiene que hacer midiendo la
la resiliencia, que es un concepto de psicología que también se usa mucho en medio ambiente, que significa la capacidad de amortiguamiento hacia los cambios climáticos y también la capacidad de amortiguamiento hacia las variaciones económicas de los productos, tanto del sistema productivo como del ecosistema vecino al sistema productivo. Aquí quizás una de las partes más importantes para poder hacer, digamos, el aumento de producción que se requiere de una manera sustentable, se tiene que verificar que... Es toda una fórmula. Hay varias maneras que están científicamente probadas para poder hacer estas mediciones. Y el tercer concepto es que el sistema productivo debe o reducir emisiones de gases de efecto invernadero conforme a como se hacía antes, o bien incrementar el secuestro de carbono que existe en el sistema productivo. Por ejemplo, una plantación donde se tiene alimentos que se producen en árboles, esos árboles al crecer absorben carbono, claro, y es un carbono que queda atrapado ahí, y además tiene una función, las mismas plantas, claro, de traer el carbono del aire, el CO2 del Eso aire. Es benéfico. Y es muy benéfico. Claro. Entonces, por poner un ejemplo de cómo sería. Esta estrategia con estos tres pilares tiene varias razones. La primera es porque es la visión que tenemos para sí lograr producir los alimentos que requiere la población de una manera que vaya a traer los beneficios a las generaciones actuales. Que garantice de alguna manera eso. Sin comprometer a las generaciones futuras, tanto por la parte económica como de respeto al medio ambiente. Y obedece también a un dato muy alarmante que hemos estado también discutiendo en varios foros, que es que nuestras estimaciones son que para el año 2050 se tiene que aumentar la producción de alimentos en aproximadamente un 60%. Y 60% para el año 2050 en función al aumento a los análisis demográficos. Pero esto el día de hoy es una cosa que es prácticamente imposible. ¿Se ve como posible? Es imposible a cómo se están haciendo las cosas y cómo están los recursos naturales. En muchos casos, por ejemplo, la falta de agua hace que el sistema productivo agrícola sea completamente inviable. Así es. Entonces, aquí parte de los retos es utilizar estas prácticas que comento para eficientar la producción, reducir las pérdidas y los desperdicios, y concientizar también a la población en general de cómo deben buscar los alimentos para que, digamos, para poder ahorrar eso. Se puedan ahorrar, ¿no? Exactamente. O sea, porque aún si eso siguiera existiendo, si se sigue desperdiciando, eso ya no va a existir. O sea, no vamos a tener eso para poder producir. No, simplemente se colapsaría todo el sistema de producción. Claro. Además de que por el cambio climático también eso está... Exactamente, ese es el otro punto que quería tratar, que aparte de este gran reto, el cambio climático actualmente está en contra de los sistemas productivos, por lo cual es muy importante trabajar con el tema de la adaptación al cambio climático. Claro. Pero déjame preguntarte una cosa, ¿el cambio climático es también en razón de lo que estamos haciendo? ¿Del no respeto al medio ambiente? ¿O el cambio climático, quién lo provoca? Bueno, el cambio climático... no depende mucho de nosotros. Digamos, la ciencia y lo que se ha estado en los últimos años diseminando en los diferentes foros y medios, científicamente se puede dividir en dos partes. Una que es causada por la propia naturaleza y otra que es causada por lo que hacemos los o humanos, dejamos de hacer. Son daños antropogénicos. Exacto. Entonces, científicamente está demostrado que si la parte antropogénica se reduce y se logran ciertos objetivos, es muy probable que la misma naturaleza pueda recuperarse en un escenario o por lo menos se logre un equilibrio de los gases de efecto invernadero
que no produzcan un aumento en la Sustancial temperatura, en la temperatura. la temperatura planetaria. Claro. Y el cambio climático es un fenómeno muy particular, porque es una de las pocas cosas que sucede, digamos, el daño antropogénico, el daño de los humanos, sucede a nivel muy local, Ajá. pero afecta globalmente. Ok. No todos los procesos que afectan localmente o que se producen localmente afectan globalmente. a toda la aldea planetaria. Claro. Entonces, esto obviamente ha traído un interés muy particular. Yo creo que de los grupos científicos primero que promovieron esto y que tuvieron la capacidad de llamar la atención a los políticos que muy acertadamente empezaron a tomar la bandera de cambio climático y que han hecho todos estos movimientos que están sucediendo. Y bueno, un tema que también yo creo que es importante en cuanto a cambio climático es que las medidas que estamos viendo que se tienen que hacer, consumir menos energía, desperdiciar menos alimentos y menos agua, alimentos, etcétera, son cosas que per se son benéficas para el humano, ¿no? Aunque no nos hiciera tanta falta, ¿no? Utilizar más las piernas en lugar del carro, automóvil, utilizar la bicicleta, Claro. reduce el consumo de Así energía es, y además así aumenta es. la salud. Así es. Lo mismo en cuanto a los sistemas de construcción, ¿no? Claro. Tener espacios mucho más eficientes, Claro. que utilicen menos energía, Así es. que utilicen menos energía En inclusive un espacio así donde tenemos más luz natural y más en luz lugar natural, de... etcétera, también trae Claro. cuestiones benéficas. Entonces, yo ahí a lo mejor un comentario más de carácter personal es que para los que son escépticos de la parte antropogénica, yo creo que las medidas que se proponen son medidas muy sensatas, Claro. inclusive para la vida diaria y la Así vida es, de todas las personas. Así es. Y eso si lo multiplicamos por el número de habitantes que tiene la Tierra, bueno, pues sería algo muy bueno para el sistema en general. Para el sistema y para la convivencia, de las personas. Entre las personas y con el medio ambiente. ¿Cuál es precisamente, en qué lugar está la FAO dentro de ese gran organismo que es las Naciones Unidas? Sí, claro que sí. Bueno, Naciones Unidas es un sistema. Digamos, la parte más conocida y donde está el secretario general es precisamente la oficina del secretario general en Nueva York y en Ginebra. Y ya vemos, existen lo que se llaman las agencias especializadas, que son agencias o organizaciones que se dedican a temas muy puntuales, muy técnicos, y son sobre todo para dar soporte técnico y tener, digamos, foros de consenso y de encuentro entre diferentes actores de la sociedad, que van desde científicos, organizaciones no gubernamentales, evidentemente los gobiernos nacionales, y digamos, toda la sociedad. Y ayudan a toda la sociedad o a los gobiernos principalmente. A los gobiernos y a la sociedad en general, ¿no? Y hay otras partes de Naciones Unidas que son los programas. Los programas normalmente son programas que tienen una misión muy definida y hacen transferencia de recursos financieros o de apoyo específico a los países y a comunidades o situaciones a nivel mundial. ¿Como programas para el hambre y para todo ese tipo de cosas? Sí, por ejemplo, está el programa de desarrollo, el PNUD, y hay programas de otras muchas cosas, por ejemplo, de paz y de otras cosas. Pero bueno, y de desarrollo industrial y de muchas otras cosas. Hay un área que ve turismo y otra área que ve vivienda. Pero bueno, retomando el tema de la FAO. ¿Y la FAO? El mandato fundamental de la organización es erradicar el hambre y velar porque la agricultura, los bosques, los océanos estén en condiciones sustentables, en las mejores condiciones. Y sobre todo esto a través de apoyo técnico y normativo en la medida de lo posible digamos, del ámbito
que tiene a nivel mundial, haciendo una labor con todos los países y con la comunidad mundial. Con comunidad científica, gubernamental, etcétera. Sí, de hecho, muchos de los procesos o digamos, cómo se hacen las cosas, primero se reúnen grupos de expertos, científicos o gente que conoce muy bien un tema, se discute cuáles son, digamos, las prioridades que se deben de llevar a la mesa. Posteriormente se hacen consultas un poco más amplias, donde tenemos procedimientos para garantizar que está toda la sociedad representada o que hay representantes de los diferentes como grupos. de asociaciones de productores, etcétera. Sí, los grupos de interés en la sociedad que en realidad pues no nomás son grupos de productores, puede haber también, por ejemplo, hay grupos de consumidores, pero hay grupos de productores autóctonos, grupos de productores mujeres, rurales, etcétera. Grupos de pueblos indígenas, grupos del sector privado, grupos de pequeños empresarios. O sea, toda la sociedad representada ahí. Sí, es lo que se busca. Se busca que siempre en estas reuniones haya, como decía, representación de la sociedad y también representación de los diferentes países, ¿no? Porque no nomás se puede tener algunos cuantos tomando las decisiones, ¿no? Se tienen que tomar en cuenta los diferentes grupos. Y bueno, también ya es muy conocido, ¿no? que a nivel mundial hay diversas agrupaciones entre países. Se conoce el G8, el G20, el G77, están los países menos desarrollados, están las islas, los países que están... que se agrupan de alguna manera por sus características. Entonces también esos grupos en algunas ocasiones se reúnen ellos para analizar ciertas situaciones que son de interés para ellos. Y se retoma después en reuniones plenarias más amplias, donde se pueden llegar a conclusiones que normalmente creo que van en el sentido de hacer compromisos, digamos, compromisos mundiales o compromisos muy específicos nacionales, crear programas que llevan apoyo técnico o inclusive recursos financieros para temas muy específicos, o en otro de los casos también se va a los países para generar capacidades en función al tema que se discutió. Y es el caso, por ejemplo, de lo que se habló en Río, del G+20, y los compromisos para el 2015, donde ya se está trabajando, entiendo. Bueno, o sea, es de esa manera como se hace. Sí, son procesos, con mucha consulta con los diferentes actores y bueno, en el caso de Río +20 hubo un proceso previo de negociaciones en Nueva York entre los diferentes actores, donde estaban también todas las naciones involucradas. Y posterior al evento, que ahí se reunió, digamos, una cantidad muy importante de conocimiento y sobre todo de negociaciones entre los países de cuáles van a ser los acuerdos que se deben de tomar en un nuevo régimen, que actualmente desde el año pasado y hasta finales del próximo año se van a negociar, como comentaba anteriormente, todos estos objetivos de desarrollo a los cuales se van a comprometer todos los países y evidentemente va a incluir ¿Y se comprometen todos? Bueno, en la realidad se comprometen todos. Es lo que los gobiernos han estado discutiendo y un acuerdo que tuvieron fue que se iban a comprometer a partir del 2015 a respetar una serie de digamos, de objetivos y de digamos, lineamientos para la sociedad que pueda estar siguiendo el desarrollo de una manera sustentable. Yo aquí una cosa que creo que también es importante resaltar es que creo que algo que los países y en general todos los que participen en estas consultas deben tener mucho cuidado y mucha atención, es que los indicadores sean medibles. Claro. Porque yo creo que en el comportamiento de todos los seres humanos, mientras no haya
una cosa muy, muy tangible Claro. o muy concreta de cómo se debe lograr algo, Claro. es difícil que se cumpla. Así es, así es. Por ejemplo, decir, disminuir la pobreza. Claro. Bueno, evidentemente tenemos que disminuir la pobreza, pero quizás... Pero ¿y cómo la mides? ¿De quizás cuánto se está tiene que- ahorita a cuánto va a disminuir en cuántos años? ¿No? Exactamente, o hasta qué nivel Claro. se va a considerar que esas personas Que están... sí disminuyó la pobreza. Y bueno, Y el hambre. puse quizás uno de los asuntos más importantes, pero hay una cantidad de acuerdos que se van a tomar en muchísimos temas. Prácticamente todos los temas, digamos, que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad y de la vida cotidiana de los seres humanos, están incluidas en estas negociaciones. Por nuestra parte, en la FAO, estamos dando apoyo a los países que nos lo soliciten y también produciendo información para la toma de decisiones de todos estos negociadores que van a estar. Ustedes tienen investigadores y tienen todo ese tipo de información que está generando toda esa información. Como te comentaba, no nomás que tengamos investigadores, sino somos un foro, tenemos un foro de participación plural y de una cantidad impresionante de investigadores, de centros de investigación, de expertos, inclusive un tema que también creo que es interesante, se está desarrollando mucho la parte de las sociedades y las asociaciones, tanto privadas como no gubernamentales, y bueno, toda la integración digamos, a la parte formal no de gobierno. necesariamente formal de gobierno, sino que toda la organización civil, la parte, digamos, la parte civil, sea la que esté. se está también sentando en la mesa por la relevancia que están teniendo en el tema de seguridad alimentaria todos estos grupos que obviamente siempre están bajo un gobierno, pero que han estado cobrando muchísimo, bueno, no han estado, yo creo que toda la vida han tenido mucha relevancia. Así es. En el tema de la alimentación. Claro. Te quiero preguntar algo que te decía yo ahorita en el corte, acerca de precisamente en el contexto de la humanidad, de los millones de años que tenemos en la humanidad, y de si es posible, porque mucha gente lo ve como muy lejano, cambiar precisamente, o sea, el reto es cambiar muy pronto, y tú decías, sí se puede revertir eso, y lo podemos ver muy fácilmente si dejamos de desperdiciar agua y si dejamos de desperdiciar cosas, el que para el 2050 o antes estas situaciones cambien. Yo soy una persona muy optimista. Por ejemplo, una cosa que comento mucho, ¿no? Yo soy mexicano y el día de hoy, como veo el país, comparándolo a como me acuerdo que era en mi infancia, siento que en muchísimos aspectos ha mejorado. Aunque nos quejemos de que ha empeorado. Hay muchas quejas de que las cosas no están bien, yo siento mucho más desarrollo, inclusive siento que el aire es más limpio en mi ciudad y veo muchas cosas que han mejorado. Entonces, prefiero ser positivo. Claro. Creo que se están poniendo muchas cosas sobre la mesa. Claro. Hay muchos desafíos en cuanto a investigación y cómo llegar a la solución. Creo que estar el día de hoy en una transmisión de este tipo es uno de los granitos de arena, porque son conceptos que al final de cuentas los debemos de concientizar todas las personas. De platicar y de que la gente se entere. Yo en concreto veo que es muy importante también que en especial los jóvenes que están decidiendo qué hacer con sus carreras, tengan interés en meterse más a la investigación y en meterse mucho más a la implementación de todos estos desafíos que hay. Es fascinante también la capacidad del ser humano y la capacidad de poder también cambiar las cosas para bien, no para mal. Y por otro lado, también veo que es muy importante cada uno hacer un análisis de cómo deberíamos de formar la sociedad. Así es. Y cómo
digamos, nuestros hábitos son fundamentales para nuestro destino y para el destino de la sociedad. Claro, claro. Entonces, también yo creo que en muchos casos yo también veo que la sociedad, no en todos los ámbitos, pero ha habido unas mejoras importantes. En especial mi experiencia en estos años viviendo en Europa, he conocido, tengo compañeros que vienen de ciertos países que tienen una conciencia sobre el medio ambiente, el respeto a los demás y el respeto a... Impresionante. Digamos, a todo, Claro. a todo lo que les rodea, ¿no? Claro. Caminan mucho en lugar de usar transporte que cuesta energía, como ya Claro. lo habíamos comentado al principio. Claro. Cuidan mucho lo que se comen, cuidan mucho el agua, Claro. cuidan mucho inclusive las relaciones interpersonales con los demás. Y bueno, son de las cosas que yo creo que hay que aprender. Que es importante Observar. más que aprender, reflexionar y ponerlas en práctica. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y qué bueno que dices, los jóvenes tienen mucho que hacer acerca de esto, ¿no? Sí. Del emprender de manera diferente todo lo que hagan a partir de ahora. Y muchas de las cosas que hemos estado hablando en esta charla, creo que son oportunidades para las carreras de las personas, son nuevas maneras de hacer la profesión. Claro. Cualquier profesión. O inclusive nuevas profesiones que traen, digamos, oportunidades de empleo y Así oportunidades de contribuir Claro. Con el conocimiento y con la inteligencia de las personas a Así ir es. cambiando la sociedad. Así es. También hablábamos en el corte, por ejemplo, la ciencia de la genética. Yo creo que hay una cantidad de preguntas que todavía no tienen respuesta aún. Claro. Pero también me da la impresión que todos los desarrollos que he estado viendo son desarrollos que han avanzado muchísimo en ese conocimiento. Y también me parece que se puede continuar en esa búsqueda. También el otro tema que hablábamos y que es en el que yo he trabajado mucho es la parte de observación del territorio, o la observación de ¿Cómo se hace esa observación del territorio? ¿no? Desde hace muchos años hay fotogrametría y hoy en día, bueno, ya tienen muchos años constelaciones de satélites observando la Tierra y todos los recursos naturales, entre otras cosas, que yo creo que son una gran oportunidad para poder tener información más precisa para la toma de decisiones, tanto globales como nacionales, como locales, como personales. Claro. En cómo debemos interactuar con nuestro medio ambiente. Y bueno, hay... ¿Cuántos hay por ahí? ¿Cuántos observadores? No tengo el dato, preciso, pero un tema que quería comentar es que a mí me impresiona cómo hoy en día en los dispositivos móviles muchas personas tienen acceso a poder observar claro. mapas satelitales. Claro. Y creo que también ahí en esa parte, bueno, mapas satelitales es muy importante, pero si se le empieza a añadir más información sobre todos los recursos naturales y que toda la sociedad empiece a consultar y alimentar claro. Esa base de datos, Eso sería como fabuloso. se hace. Sí, exacto, Claro. sería yo creo que una gran contribución. Y bueno, hay organizaciones que están facilitando que esto se haga. Claro. Pero bueno, estábamos hablando de los empleos. Yo creo que por ahí también lo quise decir porque son ideas que se deben desarrollar y que se requiere gente profesionistas. que trabaje y profesionistas que hagan ese tipo de cosas, claro. Muy bien, pues estamos prácticamente al final de la entrevista. Y yo quisiera preguntarte algunas cosas, así como para que me digas de rápido, sin pensar mucho, ¿cuál es tu opinión acerca, bueno, ya nos has hablado de cambio climático, pero ¿qué te dice rápidamente cambio climático? ¿Qué idea me da? Sí. Futuro. ¿Y qué te dice seguridad alimentaria? Todos, me imagino todos.
Te imaginas a todo el mundo. Sí. ¿Y qué te dice falta de respeto al medio ambiente? Negatividad. ¿Y qué te dice efecto invernadero? Cambio climático. Sustentabilidad. Responsabilidad. ¿Y sostenibilidad? Es responsabilidad. Finalmente. ¿Es lo mismo sustentabilidad que sostenibilidad? Sí. Sustentable y sostenible es lo mismo. Yo los veo iguales en todos los... Aunque haya quien diga que no, yo veo que son iguales los dos conceptos. Muy las bien. dos palabras. ¿Con qué te quedas? ¿No? ¿Y qué le dirías a toda esta gente que te está viendo? ¿Son productores? ¿Son consumidores? No, les agradezco este espacio. Creo que es muy importante difundir Claro. la información que tenemos la oportunidad de conocer Claro. en este medio, y además es nuestra responsabilidad decirlo. Así es. Y sobre todo yo creo que lo que les haya quedado de los temas que hablamos hoy, es muy importante comentarlos, ya dijimos, reflexionarlos. Claro. y ponerlos en práctica. Claro. Hay un futuro muy prometedor si hacemos este tipo de acciones. Claro. Y además, yo creo que puede traer muy buenos negocios y mucha prosperidad. Así es. Teniendo cuidado y poniendo las manos a trabajar. Claro. Y bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y yo los invitaría justamente a que no sea esta la única forma. Ojalá esta haya sido una semilla para que la gente se interese justamente en analizar y en reflexionar sobre estos temas que muchas veces nos parecen tan lejanos, ¿no? Entonces, y hay una página también, ¿nos podrías decir dónde podemos buscar más información de la FAO? www.fao.org. Y ahí está toda la información. Toda la información. Se puede buscar la información por temas globales, por áreas específicas de la organización, por países, por regiones. Exacto. Y bueno, pues por ahí. Ojalá tengamos oportunidad de platicar contigo nuevamente. Claro que muy sí. pronto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Estuvimos platicando con Alberto Sandoval Uribe, oficial senior de Recursos Naturales de la FAO. Ahora en Guadalajara de visita, él reside en Roma, en la sede de la FAO. Entonces, nos ha dado mucho gusto y le agradecemos muchísimo. Muchas gracias.